Hola, buenos días. ¿Cómo Estamos están en vivo. todos? Muchas gracias. Ya estamos empezando y nada más estoy haciendo un chequeo de sonido. ¿Todo en orden? Perfecto. Buenos días a todas, todos y todes. Sean bienvenidos a la Mesa 2, Educación para la Paz y Resolución de Conflictos del Seminario Virtual, Cultura y Educación para la Paz y No Violencia en la Ciudad de México. Esta sesión tiene como objetivo acercarnos a la educación para la paz a través de las experiencias de 3 proyectos pedagógicos orientados al desarrollo de los individuos y de las comunidades, así como a la construcción de sociedades igualitarias, equitativas, pacíficas y justas. Me presento. Soy Samantha Risenhuber, subdirectora de Formación y Capacitación de Derechos Humanos en la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Tendré el gusto de moderar esta mesa. Antes de dar inicio formalmente, me gustaría informarles que esta sesión será grabada bajo un proceso de probatorio y de versión estenográfica. Por lo anterior, cualquier persona que desee guardar confidencialidad podrá deshabilitar su cámara si así lo desean. No es obligatorio tener su imagen todo el tiempo activada y les agradeceremos que si no quieren que se compartan las grabaciones, se apague en este momento. Será la Dirección General de Derechos Humanos a través de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Formación la responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcionan en este espacio virtual, los cuales van a ser utilizados solamente con fines informativos. Ahora, también me gustaría darles a conocer la manera en la que se va a llevar a cabo el desarrollo de la mesa del día de hoy. Primero, voy a presentar a las ponentes que nos acompañan el día de hoy y conoceremos un poco de ellas a través de sus semblanzas. Segundo, continuaremos con la formulación de preguntas que nos permitirán generar un diálogo entre todas, todos y todes. Y finalizaremos con una ronda de preguntas formuladas por quienes nos ven en las diversas plataformas en las que estamos actualmente transmitiendo. Ahora sí, tengo el gusto de presentarles a nuestras ponentes. No sin antes agradecerles que aceptaran nuestra invitación para participar en el evento. Muchas, muchas gracias. Voy a presentar primero a Tania Morales Sendejas. Ella es directora general y directora general y del área de investigación de la Organización Ciudadana Educación Intermedia. En los últimos 4 años ha dirigido proyectos de investigación, acción participativa con comunidades infantiles enfocadas en las artes aplicadas para el desarrollo educativo y socioemocional. Actualmente se encuentra desarrollando metodologías que fomenten la pedagogía crítica, participación democrática y la política de las infancias. Por su parte, Educación Intermedia es una organización generadora de políticas públicas en el ámbito educativo, por medio de las artes aplicadas, pedagogía crítica y la incidencia comunitaria, impulsando la participación de las infancias en búsqueda de la regeneración democrática. Muchas gracias por estar con nosotras, Tania. Ahora voy a Gracias presentar, a ti. ahora voy a, presentar a Citlali López Rendón. Citlali es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM y maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el CINESTAF. Es cofundadora y coordinadora del Proyecto de Educación Popular de Construcción Colectiva de Aprendizajes, COCOA. Ha participado en campañas de hoy traigo mi dislexia, muy acorde a nuestros temas, a todo lo que da. Ha participado en campañas de alfabetización y de educación con adultos desde hace 15 años y actualmente se desempeña también como auxiliar de investigación en el CINESTAD. Por su parte, COCOA es un colectivo que propone la construcción colectiva de aprendizajes en espacios educativos a partir de las necesidades e intereses de cada comunidad con la que se vincula. Su propuesta pedagógica y didáctica se basa en la educación popular, las pedagogías feministas, la filosofía práctica y el diálogo intergeneracional, y es a partir de estos enfoques y metodologías que busca generar intercambio de saberes para la construcción de conocimiento y de nuevas formas de relacionarse con los demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Citlali.
Muchas gracias y buenos días. Buenos días. María de Lourdes Malú Valenzuela y Gómez Gallardo está también aquí con nosotros. Y ella es licenciada en Psicología por la UNAM, cuenta con una maestría en Educación por la UPN y es candidata a doctora en Pedagogía Crítica y Educación Popular por el Instituto McLaren. Es fundadora, integrante del Consejo Consultivo y coordinadora del Programa de Educación y Cambio Cultural del Grupo de Educación Popular con Mujeres, AC. Actualmente se desempeña como profesora en el claustro, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y de la Universidad Pedagógica Nacional. También es integrante de la Red de Educación Popular entre Mujeres. Por su parte, el Grupo de Educación Popular con Mujeres es una asociación civil mexicana con más de 10 años de experiencia en el trabajo con mujeres organizadas de los sectores populares. Su misión es contribuir a la formulación de propuestas en diversos ámbitos de acción de las mujeres para que a partir del análisis, reflexión y educación se construyan en las protagonistas de la transformación de las relaciones de desigualdad y discriminación. Malú, qué gusto tenerte aquí presente. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias. Perfecto. Pues ahora que ya nos conocemos todas las presentes, me gustaría dar inicio a las preguntas las preguntas que hemos preparado para ustedes. Creo que estas preguntas nos pueden ayudar a acercarnos e invitarnos a conocer más sobre el tema que nos trae hoy aquí. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos para darles respuestas a cada una de ellas. La idea es que podamos hacerlo en una dinámica de conversación entre todas. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Pues la primera pregunta que tenemos para iniciar nuestra conversación es, ¿qué es la educación para la paz? Nos gustaría que nos expliquen sus características a partir de las experiencias que han tenido en sus colectivos y grupos de trabajo y lo que ustedes comprenden de manera integral por este concepto de educación para la paz. Entonces, ¿quién nos gustaría empezar a compartir? Podemos empezar. Sí. Me parece bien. Pues bueno, creo que primero por el término educación para la paz, yo lo entiendo como un conjunto de prácticas pedagógicas encaminadas a la generación de acuerdos. Y desde educación intermedia, creo que una de las características principales es que esos acuerdos deben de ser democráticos y participativos. Por ejemplo, con un grupo de niñas y de niños, no es llegar a poner las reglas del aula, ¿no? Es propiciar el espacio para que las mismas niñas y niños puedan poner sus propias reglas y que puedan decir por qué son importantes esas reglas, por qué es importante hacerlo. Lo mismo con la violencia. No es llegar a decirles, esto es violento y esto se vale y esto no, sino preguntarles para ellas y para ellos qué es la violencia, qué implica la violencia en su vida y cómo les gustaría que fuera un espacio sin violencia. Entonces, en las experiencias que hemos tenido ha sido muy enriquecedor poder pasarles la batuta a las niñas y a los niños y no tener que tener siempre la respuesta de todo como personas adultas. Y creo que hasta ahí le dejo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Tania. Malú. Bueno, no tengo 10 años, tenemos mucho más años. Ya soy bastante más vieja que todas las que están acá. Y sí nos dedicamos hace 20 años a trabajar educación para la paz en escuelas de educación pública, fundamentalmente. Yo creo que yo entendería, me gustaría decir varias cosas. Una es qué entiendo por educación para la paz, pero también qué entiendo por paz y violencia, porque si no, entonces como que estamos partiendo de, a lo mejor de algunos conceptos que se mezclan y creo que hay que empezar a delimitarlos, ¿no? A mí me parece que la educación para la paz es un proceso de análisis de aquellos obstáculos económicos, sociales, culturales, políticos que impiden el acceso a la paz.
y que permita a las personas, decía yo, en un proceso, la participación, para tomar conciencia de esa realidad para transformarla. ¿Cómo lo hacemos? A través, mediante el uso de los enfoques socioafectivos, o psicosociales. Me gusta más hablar sobre las psicosociales porque involucra otras cosas que sí, quizás más adelante podemos decir, para que haya una similitud o una cosa más o menos pareja, la parte cognitiva, la parte afectiva, y que se vayan haciendo un proceso como más coherente, ¿no? Yo entiendo que en esta educación para la paz se inscribe en un concepto de paz y de violencia, ¿no? Durante mucho tiempo, muchas organizaciones nos adherimos al concepto de violencia que tiene Galtung, Johan Galtung, en donde maneja de alguna manera 3 tipos de violencia: la violencia directa, que es la que se ve, la violencia cultural y la violencia estructural, que no se ven, y desde mucho tiempo se han venido como viendo que la cuestión de la violencia es la que afecta de alguna manera a todos los integrantes y se conjugan esas 3 violencias. Sin embargo, yo diría que hoy, para mí, la violencia es una sola. No la puedo dividir en diferentes ámbitos y creo que tiene un trasfondo estructural que verdaderamente hace que todo haya una coherencia. Si yo tengo una cuestión de violencia de género, por ejemplo, pues tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, en qué ámbito se da, pero siempre nos lleva a un concepto del sistema social y político en el que vivimos. De ahí que hay una cuestión de, digamos, un binomio entre esta violencia y la paz. También se ha utilizado el concepto de paz por Galtung en un sentido de negativo y positivo. La violencia negativa es la que solo ve por la violencia directa, es como el alto al fuego, al no conflicto, etcétera. Y la paz positiva es mucho más amplia, ligada a la justicia. Y yo creo que tampoco podemos trabajar de esa manera. Creo que ahí la paz es una construcción que va muy ligado, desde mi punto de vista, a lo que es la no violencia. Quiere decir, a la lucha por conquistar espacios en donde no haya estas inequidades y desigualdades sociales. Entonces, es algo que va abriendo camino en el sentido que construimos cultura de paz en un espacio, pero que también estamos luchando permanentemente para erradicar la cuestión de la violencia. Entonces se dan en un sentido muy dialéctico, muy dinámico y que van paralelamente juntas, ¿no? Hasta ahí le podría dejar. Muchas gracias, Malú. Ok, pues retomando un poco lo que dicen las compañeras, en COCOA hemos trabajado un poco partiendo de esta idea que ahorita ponía Malú sobre la mesa de la paz positiva vinculada a los conceptos de justicia, armonía, bienestar, desarrollo para todas y todos, y que trasciende la idea de la guerra y apela más bien a una forma, a construir nuevas formas de convivencia mucho más igualitarias, ¿no? Y en ese sentido creemos que se cruza con la educación popular, ya que la educación popular tiene más o menos los mismos derroteros y además tiene esta cuestión de la circulación de saberes y la puesta en común de los mismos. Poco como lo mencionaba Tania, ¿no? Nosotras al construir comunidades, COCOA como nuestra primera comunidad, lo que hacemos es eso, ¿no? Construir las normas entre nosotras, construir los propósitos entre nosotros y estar constantemente en esta idea de proyecto en donde nada se da por hecho, en donde somos sensibles a nuestras propias necesidades como colectivo primero, para poder después replicar esta misma idea con las otras comunidades con las que nos vinculamos, ¿no? Y entonces siempre estar como muy centradas en cómo construir esos espacios que promuevan la justicia, la armonía, el bienestar y el desarrollo para todas y todos, en donde no sea un agente externo quien llega y dice esto es paz, esto es violencia y esto es lo que vamos a hacer, sino más bien desde estos procesos de reflexión que las dos compañeras ya han puesto sobre la mesa, ¿no? Vincular las voces de esas otras comunidades con quienes trabajamos para construir esa reflexión y así proponer nuevos espacios educativos en nuestro caso, ¿no? Y nuevas formas de relación, como decíamos, ¿no? Entonces,
sobre todo pues como herramientas de esta educación para la paz, la escucha activa, la promoción de la horizontalidad, que busque diálogos verdaderos en donde ninguna voz aplasta a otra o conquista a otra o domina a otra, lo pensaríamos como elementos fundamentales para esta educación para la paz desde lo comunitario. Y también ahí lo dejaría. Excelente, muchísimas gracias, Citlali. Creo que una de las cosas que mencionaba Malú es fundamental y de hecho tenía que ver mucha relación con nuestra siguiente pregunta. Es fundamental para poder hablar de educación para la paz, tener estos conceptos que ustedes en este momento han de alguna manera analizado de una forma más fina, qué es la paz, qué es el conflicto y poderlos tener muy claros cuando empezamos a desarrollar estos proyectos para no precisamente imponer definiciones o experiencias o vivencias, como mencionaban Tania y Citlali. Entonces, la siguiente pregunta es en sí, ¿qué es para ustedes ya muy puntualmente la paz? ¿Qué es el conflicto? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué educamos desde una perspectiva de construcción para la paz? ¿Por qué hacerlo? Hemos mencionado hasta ahorita algunos de los beneficios de herramientas que tenemos que tener presentes y de distinciones, pero ¿para qué? Claro, adelante, Malu, te escuchamos. Eh, yo querría también aprovechar un poquitín antes de nuevamente trabajar el tema de lo que estamos planteando. Querría yo sí desligarme, digamos, de algunas de las concepciones que se han venido manejando, porque pareciera ser que es como lo mismo que pasa con la educación, educación popular, ¿no? Que muchas hablamos de educación para la paz o muchas personas hablan de educación digo, popular y de repente nos damos cuenta que no tenemos nada en común, ¿no? O que no tenemos, y creo que es mucho más sensible el tema de educación para la paz, ¿no? O sea, por ahí de repente está como muy en boga, ¿no? Toda esta cuestión, esta perspectiva socioemocional, ¿no? Que todo el mundo le da mucho más importancia, o que cuando hablamos de educación para la paz estamos hablando exclusivamente en el ámbito educativo del bullying, y no nos damos cuenta de la dimensión y de los elementos teóricos que están detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, la educación socioemocional lo que maneja es que la violencia viene del mismo individuo porque no se controla las emociones, ¿no? Y entonces desde este lugar, y entonces hay que como concentrarse y hay que respirar profundo y hay que darle un lugar a que realmente el mindfulness pueda funcionar, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso lo único que está haciendo es desechar toda la parte social y el poder no comprometerse de alguna manera con los factores reales que están impidiendo que haya paz en nuestro país o en el mundo entero, ¿no? Entonces, creo que habría que tener como mucho cuidado en ese sentido y de ahí como que poder decir un poco como decía Citlali, ¿no? O sea, de alguna manera, o Tania también lo decía, o sea, estamos en una comunidad que trabajamos porque haya una responsabilidad de manera colectiva, ¿no? Nosotros tenemos más de 20 años trabajando el tema de educación para la paz con muchos procesos, ¿no? Estamos terminando ahorita de trabajar en 4 estados de la República, estuvimos trabajando en educación básica y bueno, les invito a que vean ustedes nuestra página web en donde está, no, en Facebook está, perdón, en Niñas, Niños y Alzan la Voz a favor de la paz, que ahí está poco el trabajo que hemos hecho, que si quieren ustedes meterse puede hacer, pero yo reiteraría que la paz es un proceso de transformación social y que está ligado a los derechos humanos, a la perspectiva de género y a la cuestión de la no violencia, ¿no? La no violencia entendida como lucha por conquistar estos espacios de justicia, de igualdad y de democracia, ¿no?
podría dejarle un poco ahí y a lo mejor después hablamos del conflicto. Gracias. Muchas gracias, Malu. Citlali, te vi con la intención de compartir. Sí, o sea, que creo que voy a aprovechar la aportación de Malú, que yo, bueno, en Coco estamos súper convencidos de eso, ¿no? O sea, el proceso de transformación no va a venir del individuo reflexionando sobre sí mismo, ¿no? Sino que siempre va a venir de reconocer por ejemplo, las violencias que se ejercen como individuo, pero que estas no son una cuestión que viene nada más de la emoción, ¿no? Sino que hay estructuras mucho más grandes que soportan y generan estas violencias, y que son esas estructuras, ¿no? También a las que hay que mirar siempre, ¿no? Y que en un proceso de pacificación, pues sí, no puede ser nada más una cuestión individual o incluso no solo de colectivos, ¿no? Sino ver qué opresiones están sufriendo esos colectivos o esas comunidades, y pues a partir de esas reflexiones que se puede trabajar por esa construcción de paz, por ese acceso a la justicia, ¿no? Y entonces, pues bueno, justo quisiera llevar ahora la cuestión de conflicto, ¿no? Que era el eje de esta otra pregunta. Y cuando lo platicábamos en Cocoa, bueno, pues hablábamos de que el conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo, es el signo del ejercicio de la libertad, y es una cuestión de diferencia en las perspectivas, en las interpretaciones y en las intenciones entre personas o grupos de personas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en la resolución de conflictos, pues justo trabajamos desde ahí, ¿no? Desde reconocer que ese encuentro de opiniones distintas puede llevar por dos caminos que encontramos esenciales, que puede ser o la violencia, o el diálogo y la cooperación y la transformación. Y bueno, entonces la paz la construimos, bueno, buscamos en estos procesos educativos buscar estrategias de construcción de paz a partir de ese diálogo que surge del conflicto, siempre con la otra persona y no con ella. Sin embargo, pues justo dentro de estos mismos procesos, nunca perder de vista las asimetrías que tienen que ver con otras estructuras de poder, ¿no? Y que llevan ese conflicto a la violencia, ¿no? Y a lo que decía Malú, estas violencias que están súper imbricadas, que no podemos justo como identificar una y separarla de las otras, sino que también en este proceso de construcción de paz y de reflexión sobre el conflicto, ¿no? En lo cotidiano podemos encontrar cómo se resuelven nuestros conflictos, pero jamás perder de vista eso, ¿no? Esas estructuras que generan las violencias que impactan muchas veces y someten a las comunidades. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Citlali. Y bueno, y yo sumando a lo que menciona Malú y Citlali, sí, creo que es súper importante como poder generar un vínculo entre la ciudadanía y estas estructuras a las que nos referimos, ¿no? Porque sí, también creo que si solamente nos quedamos en que respirando y tomando tus 50 minutos de mindfulness al día ya todo va a estar bien, pues sabemos que no es verdad, ¿no? Es como, pues sí, la situación ambiental con las bolsas de plástico. Decirle a las personas que lleven sus bolsas al mercado, claro, ayuda y tiene un impacto, pero también tienen un impacto bastante grande todas las transnacionales que contaminan a escalas macro, ¿no? Entonces, creo que el reto que tenemos es poder generar un puente entre la ciudadanía, yo por lo menos pensando en la infancia y la política, en la infancia y la toma de decisiones que afectan a un montón de personas. Y bueno, yo pienso que el detonante de todo esto justo es el conflicto. A partir de los conflictos podemos empezar a generar estas nuevas posibilidades, estos nuevos acuerdos para llegar a otros lugares. Creo que hasta ahí le dejo por ahora. Adelante, Malú. Sí, yo quisiera abonar, me gustó mucho lo que dijeron las dos. Yo creo que hay una cuestión importante en la cuestión del conflicto, ¿no? También hay diferentes perspectivas, ¿no? El decir toda la cuestión de la escuela de Harvard, por ejemplo, en la resolución de conflicto, en donde el objetivo fundamental es cómo llegar a una solución, ¿no?
el separar a las personas del problema y entonces la cuestión es el problema que habría que resolver, etcétera, ¿no? Y creo que hay otra perspectiva que está mucho más cercana a esta posición que estamos manejando, por lo menos creo que estamos de acuerdo las tres, en donde lo que nos interesa son las personas, ¿no? Entonces, cómo entra, y no se está hablando de resolución, sino se habla de transformación, de acuerdo con lo que plantea Paul Lederach, ¿no? Esta cuestión en donde lo importante es que la gente se acerque, que la gente pueda platicar, que pueda dialogar, que pueda haber una reconciliación. Para mí, la cuestión del, no, yo por lo menos no estoy de acuerdo con el perdón, pero sí con la reconciliación, que es como nos ponemos de acuerdo las dos partes, o las partes en conflicto, para poder hacer una nueva relación en función de lo que estamos en común, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una diferenciación muy importante. Y yo quisiera decir que esto es, que tiene que también un eje de participación, no solo de ciudadanía, como decía Tania, sino también creo que tiene una cuestión de la participación, por lo menos que nosotros hemos trabajado fundamentalmente en educación, en escuelas de educación básica. Es súper importante cómo de alguna manera la comunidad, tan bonito que habló Citlali sobre Cocoa, ¿no? Es la comunidad, el poder crear comunidad nos permite verdaderamente empezar un proceso de educación para la paz. Si no hay comunidad, no hay posibilidades, ¿no? Entonces, cómo ahí entra la cuestión de la participación, y nosotros tenemos mucha experiencia en donde se forman los comités de participación de mediación de conflictos, que son los propios estudiantes, en el caso de secundaria, para que ellos sean los que empiecen a mediar los conflictos, ayudar a sus compañeros a mediar. Y realmente es un cambio rotundo de toda la escuela, porque entonces participan el directivo, el personal docente, los papás, las mamás, etcétera, y sobre todo los alumnos, y toman una responsabilidad distinta. Eso me parece que son los procesos auténticos de poder hacer educación para la paz, ¿no? Bueno, podemos seguirle con muchas cosas, pero yo sé que podemos ir platicando más. Muchísimas gracias, Malu, ¿no? Y al final da un cierre, yo creo que muy integral a las respuestas de esta pregunta, porque al final cada una de ustedes fue abonando diferentes ejes por los cuales vamos reconociendo la importancia de educar desde esta perspectiva y identificar todas las capas, los niveles y las dimensiones en las que se puede ir no solamente aplicando, sino la respuesta positiva y de construcción de paz en un ámbito no solamente educativo, sino social. Y esto me lleva a la tercera pregunta, porque además ha sido las respuestas como muy contundentes y creo que muy claras, y podemos ir bordando esta tela en la que todas estamos, yo creo que muy de acuerdo, si bien no de todos los pasos a seguir, pero sí donde las experiencias se interconectan para que podamos construir mejores redes de educación de paz. Y la pregunta sería, ¿qué beneficios a corto, mediano y largo plazo podríamos ver a partir de la implementación de la educación para la paz y las dinámicas de resolución de conflictos en las aulas de la Ciudad de México? ¿Y cómo creemos que esto transformaría, cómo creemos que transformarían estas prácticas la vida en la Ciudad de México, ¿no? Estas dimensiones de las que venimos hablando. Entonces, Citlali abrió su micro. Sí, me gustaría empezar yo porque justamente Cocoa no participa dentro de las aulas en sí misma, no hace un trabajo dentro del ámbito escolar, ¿no? Y en ese sentido, cuando platicábamos sobre este tema, la conclusión a la que llegábamos es que consideramos fundamental no restringir la noción de educación para la paz únicamente a las aulas. Sé que no es la intención de la pregunta, pero bueno, justo pensar que es fundamental que suceda en las aulas, ¿no? Que la educación para la paz esté presente en las aulas, pero no basta con que esté en las aulas, ¿no? Sino que debe pensarse como algo que trasciende ese espacio escolar, de manera que no solo tenga
lugar en la política educativa, sino que sea un eje transversal en general de la política pública, de los espacios de convivencia y de las acciones comunitarias en general, ¿no? O sea, alejándonos también de la cuestión de política pública, pensar en las acciones comunitarias que también tendrían deseablemente desde nuestra perspectiva que estar habitadas por la educación para la paz. Y bueno, lo que sí pensamos desde lo que conocemos de lo que sucede en las aulas es que el hecho de que la educación para la paz esté dentro del aula sí tiene alcances superpoderosos porque nosotras mismas vemos en las comunidades en las que trabajamos que lo que sucede en el aula llega a las familias, ¿no? Entonces que ahí nace y llega a las familias. Pero justo comentábamos que muchas veces cuando no hay un trabajo, una sinergia de lo que pasa en la familia o en la comunidad extraescolar con lo que pasa en la escuela, a lo que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes es a una resistencia de aquello que ya aprendieron a construir y a trabajar en las aulas, encuentran resistencia en sus hogares, ¿no? O en la comunidad. Entonces, por eso pensábamos que aunque es fundamental que esté dentro del aula, es necesario que haya también una construcción de estos espacios de educación para la paz a nivel comunitario, ¿no? En COCOA, por ejemplo, trabajamos con la familia como núcleo y no como individuo, y pensamos familia no solo los lazos consanguíneos, sino personas que comparten un mismo espacio de habitación, y eso un poco nos ayuda a que lo que sucede en los talleres de COCOA o en las clases de COCOA sí se reduzca un poco esta resistencia de la que hablaba, ¿no? Entonces, que sí esté presente esta cuestión de educación para la paz, ¿no? Los principios de la educación popular, también en esa otra comunidad de aprendizaje que es la familia en sí misma. Entonces, ahora les dejo la palabra a mis compañeras que sí están en aula. Muchas gracias, Itlali. Malú, abrió su micrófono. Bueno, varias cosas. Se me había quedado en el tintero decir una cosa sobre la importancia de que en la transformación de los conflictos esté presente no en el discurso, sino en la práctica educativa misma, la asunción de los derechos humanos y la perspectiva de género. O sea, no se trata, no solo yo estaría a favor un poco decir, por ejemplo, no sé si decía Citlali o Tania, sobre el tener en cuenta las asimetrías entre las personas que están en conflicto. Y yo diría, si tienes asumida la cuestión de los derechos humanos, es respetar al otro, a la otra, ¿no? A la otra parte. Y creo que en ese sentido se da un diálogo de manera muy diferente, ¿no? Esa es una cosa por un lado. Y creo que hay muchas perspectivas. Uno puede leer muchísima literatura sobre educación para la paz y género y derechos humanos no están presentes. Entonces, es como una cuestión de poder tener metodológicamente, no solo, insisto, teóricamente, sino metodológicamente, cómo trabajar en donde tengamos en cuenta esa cuestión de los derechos humanos. Y preguntas como ¿para qué? O ¿cuál es esta cuestión del sentido de para qué serviría? Yo te podría decir que en la experiencia que hemos tenido, efectivamente nos encontramos a muchísimas resistencias. El problema de la educación para la paz, por un lado, y el problema de los derechos humanos, les puedo asegurar que es una lucha cotidiana. No es una lucha que se da en las calles, es una lucha que se da en las escuelas también. O sea, no, hoy por primera vez tenemos en la ley, en el tercero constitucional y en la ley federal de educación, por primera vez tenemos la cultura de paz. Por primera vez tenemos una visión que está, bueno, ahora hagamos la realidad. O sea, cumplamos el mandato, ¿no? Pues no. O sea, hay una serie de luchas que no nos permiten dentro de la institución. Hay muchas cuestiones muy añejas, pero eso lo podemos también encontrar en otros lados. Ahora, que si se crean resistencias o no, un poco platicando con lo que está planteando Tania,
tendríamos que ver cuáles son las resistencias que se hacen. Por ejemplo, hay una escuela en donde nosotros tenemos un acercamiento una relación muy estrecha, en donde tienen 85 niños, niñas promotoras de paz que hacen mediación de conflictos. Y estos chavos saben perfectamente que en sus familias, ellos viven en una zona de Iztapalapa que es de las más peligrosas que hay en el país. O sea, está terrible la situación afuera, pero en el proceso de educación para la paz dentro de la escuela les ha permitido hacer una diferenciación de lo que pasa en su escuela, de lo que pasa en su escuela, de lo que pasa en su casa o en su colonia. Y entonces uno sí, ¿saben? Por ejemplo, hay un impacto de aquellos promotoras de paz que hablan con la mamá y que tiene un impacto con la tía porque la prima se droga. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy vivido, ¿no? O hay otros que dicen, no, si yo me porto como me porto aquí en la escuela, soy hombre muerto en mi escuela, en mi comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo insisto en esta cuestión de COCOA, en donde plantea la cuestión de la comunidad? Es como un blindaje, porque entonces entienden de otra manera la vida. Y creo que lo que les da es esta posibilidad de ser ciudadanos y ciudadanas, ¿no? ¿De qué sirve? En que realmente podamos pensar no en el futuro de estos niños y niñas que están dentro de la educación básica, sino que pensemos ahora como ciudadanos, desde este momento, con una concepción amplia de ciudadanía, y que entonces vayan cuestionando, que vayan teniendo lugar, que vayan abriendo posibilidades de tomar decisiones, que vayan participando y que vayan entendiendo y ejerciendo lo que es la democracia, lo que es la justicia, lo que es la igualdad, etcétera, que esos son los espacios en donde tendríamos. Por eso nosotros, cuando estamos hablando de educación para la paz, estamos hablando de estos principios que se aterrizan no en una asignatura que se llama formación cívica y ética, que también está bien que lo tengan, pero se tiene que invadir todos los espacios de la comunidad, de toda la comunidad educativa, en todos los espacios de la vida escolar. Por eso estamos participando en un proyecto en donde se habla de que es una perspectiva la educación para la paz. ¿Por qué? Porque la perspectiva no se reduce a mejorar las relaciones entre las personas, ni se reduce a una hora. Se tiene como contemplada todo lo que pasa dentro de la escuela. Y bueno, pues sí, hemos escogido, aunque trabajamos también muchas veces, trabajando con grupos de mujeres, todo este tema de mediación de conflictos, a grupos de mujeres indígenas, por ejemplo. Acabamos de terminar también un curso con mujeres indígenas para trabajar toda esta parte de paz. Sin embargo, es una lucha que hemos elegido porque es ahí donde creemos que también es importante en que se vaya, pues ahora sí, cumpliendo el mandato de la ley, ¿no? Pero con un sentido mucho más distinto y con un sentido de que se cumpla esta cuestión que está escrita en las leyes. O sea, es una lucha que tenemos que dar por mucho tiempo y que nos va a costar mucho, mucho trabajo, pero estamos empeñadas, muy comprometidas en que esta situación del ámbito educativo se transforme. Y bueno, yo sumando a lo que mencionan y ponen sobre la mesa Malú y Citlali, pues sí, creo que tenemos que poder sacar las leyes y las políticas solo del discurso y realmente llevarlo al día a día, ¿no? A lo que viven las personas. Y para eso hay que preguntarles y para eso hay que acercarnos y también pues hay que saber cómo lo viven. Entonces, pienso también retomando un poco de lo que mencionaba Citlali de trabajar por proyectos. Creo que el trabajar por proyectos genera una oportunidad grandísima de tejer comunidades y generar un sentido de pertenencia, por lo menos así lo hemos trabajado en educación intermedia, que a partir de tener una meta en común, un grupo de personas que comparten todos los días el mismo salón, generan una meta en común que ellos mismos la ponen y la fijan. Entonces, se genera un sentido de pertenencia y por lo tanto también la responsabilidad de que perteneces y de que estamos haciendo este proyecto. Creo que también el trabajar con proyectos nos permite justo trabajar con todos los agentes que son parte de la comunidad, que no son agentes externos, porque sí, totalmente.
no sé si de nada sirve, pero sí resulta contraproducente llegar con 1 hora de asignatura para hablar de acuerdos de convivencia y cómo relacionarnos de mejor manera y expresar nuestras emociones, pero la maestra de matemáticas llega a violentarles. Entonces, si no logramos tejer esa comunidad y vincularnos desde la estructura con la directiva, con las docentes, con las madres y padres de familia y por supuesto con la comunidad infantil, va a ser muy difícil lograr avances significativos. Entonces pienso que el reto es realmente podernos vincular con lo estructural y cada vez irnos más profundo, ¿no? Pienso desde vincularnos con las directoras de la escuela hasta vincularnos con las personas que impulsan las políticas educativas en las escuelas, que creo que ahí es donde existe como un gran quiebre, ¿no? Por ejemplo, con esto de aprende en casa y de qué es la educación a través de la televisión, creo que existe un gran quiebre entre lo que opina la comunidad que está viviendo esa política y que la está llevando a cabo día a día, a con quien la promueve. Entonces pienso que el empezar a cortar esas brechas nos puede justo llevar hacia una ciudadanía participativa y democrática que opine, que diga, pero que también pueda proponer acciones y que esas acciones sean tomadas en cuenta. Y creo que hasta ahí le dejo. Muchas gracias, Tania. Y además, agregando un poquito a lo que menciona Tania, en cómo empezar a estrechar estos vínculos y cortar estas distancias, a veces que encontramos, por ejemplo, en Lunes por la Educación para la Paz, que es esta estrategia del gobierno de la Ciudad de México en la que diseñamos la posibilidad de que las y los titulares, precisamente que están encargados de diseñar las políticas públicas, que afectan y que contribuyen al desarrollo de los niños en todos sus aspectos de vida. Una de las grandes de las preguntas que se hacían cuando empezó a formularse esta estrategia era si cortamos esa brecha comunicativa, si acercamos y permitimos que haya un diálogo directo entre una jefa de gobierno y estudiantes de secundaria o un secretario de obras, también con los estudiantes, el mismo representante de la autoridad educativa federal, qué pasa si empieza a platicar sobre la educación con niños y niñas, y había la gran pregunta de si ellas y ellos iban a opinar, si ellas y ellos iban a preguntar, iban a abrir el diálogo, porque la asamblea iba a ser demasiado grande, y yo creo que todas podremos platicar que en las experiencias que hemos vivido en este transcurso, las manitas sí se levantan. Las manitas no solamente se levantan, sino tienen muchas cosas que aportar y además muy finas. No es desde una experiencia burda, sino hay una propositividad que tiene que ser escuchada por una cuestión democrática, pero también por una cuestión de integralidad en toda la construcción social. Entonces, eso yo creo que ahí podemos todas ir viendo cómo en esta experiencia las ganas también de ser escuchados están empezando a incrementarse con la televisión, como decía Tania, pues empieza a haber un bache inmenso de comunicación en general para con las niñas y los niños y los adolescentes. Y en ese sentido, a mí me gustaría pasar a la siguiente pregunta, no sin antes mencionar algunos comentarios que hemos recibido ya en Facebook. Tenemos preguntas también en ambas plataformas, las vamos a dejar al final para poder seguir un poco con el hilo de la conversación, pero en Facebook nos comentan por leer uno de ellos que hay que reflexionar también en una ética del perdón. Y esto creo que puede ser un punto interesante porque fue mencionado, ¿no? Que hay algunas distinciones. Y nos continúan diciendo, me parece que este elemento es fundamental en la resolución de conflictos. La ética debe responder de manera adecuada y toma en cuenta los contextos, las situaciones, las circunstancias de la persona o personas involucradas en algún conflicto. ¿Cómo podemos integrar esta ética del perdón y qué significaría en todo caso en las dinámicas de las que estamos hablando? Malú platicaba de alguna distinción importante, ¿no? Entre perdón y más bien una resolución más integral. Reconciliación. Una reconciliación. Sí. Así es. Ese es uno de los comentarios. Y
Seguimos con, con la cuarta pregunta, que creo que es en donde todas tenemos un punto medular del cual opinar. ¿Cuál es la responsabilidad? Ya hablamos de qué se trata, cuáles son los alcances, para dónde va. Ok, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno en la construcción de procesos de paz desde la educación? ¿Y cómo puede implementar el gobierno la educación para la paz en los procesos de pacificación en la ciudad? Extendiendo esta dimensión de la que Citlali nos hablaba y apuntalando un poquito las responsabilidades que existen y cómo se pueden aplicar. ¿Qué opinan respecto a esto? Citlali. Y bueno, yo creo que un poco se ha tocado este tema con lo que planteaba Malú de ya está puesto en letra, ahora hay que hacerlo que funcione en la realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la gran responsabilidad, ¿no? Entonces en cómo se vuelve operativo esto que ya está legislado. Y yo pensaba un poco, y no supongo, bueno, me gustaría saber si las otras participantes están de acuerdo, en que ¿cómo puede implementarse? Creo, por lo que veo de nuestras experiencias, es que apostar a la localidad y al conocimiento que tienen de cada contexto sus protagonistas, entendiendo por protagonistas docentes, familias, estudiantes, creo que es una estrategia indispensable, ¿no? Que pensar como las grandes políticas educativas y públicas en general, de repente no atiende a situaciones concretas. El caso que nos contaba ahorita Malú claro, un chico que se mueve de cierta forma en el contexto áulico y sale y quiere comportarse igual, y pues lo que dicen, ¿no? Es hombre muerto. Ellos, digamos, los protagonistas de cada comunidad son quienes conocen las necesidades y un poco los caminos que ya se han andado y han funcionado y los que no, ¿no? Entonces yo creo que bueno, en COCOA en general creemos que una forma de implementarse sí tendría que ser recogiendo esas voces no nada más a manera de consulta, sino reconociendo ya las estrategias, las resistencias, las propias acciones comunitarias y colectivas que se han generado en contextos específicos, de manera que entonces se pueda trabajar en una educación para la paz, ¿no? Y en procesos de pacificación que atienden a esos contextos, ¿no? Y no desde una noción teórica de lo que debe ser, ¿no? Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias, Citlali. Tania había levantado la mano, ¿sí? Gracias. Pues sí, yo me quedo pensando en esto que mencionabas de Lunes por la Educación, y creo que, bueno, para empezar, el gobierno tiene una responsabilidad gigante y que aparte estamos en un punto crítico para la humanidad misma. Entonces es necesario tomar acciones y creo que cambiar la fórmula en la que se ha hecho, ¿no? Justo siguiendo el hilo de lo que dice Citlali, ir más allá de la consulta, que es una cartilla con 3 opciones para elegir y palomear lo que quieres, o ir más allá de la asamblea de 1 hora donde hay 200 estudiantes y solamente, y claro, unos cuantos van a tener la oportunidad de hablar, pero pensar también que existen y que también son parte de la comunidad las y los estudiantes que no se sienten tan seguros para levantar la mano y decir su opinión, o que ni siquiera se han dado chance de tener ese proceso en sus mentes, ¿no? De cuál es su opinión y de qué es lo que quisieran. Entonces creo que también va más allá de generar primeras veces maravillosas, de decir, wow, hubo una consulta hermosa en tal escuela y fue el día del niño y participaron 5 estudiantes, padrísimo, ¿no? Ir más allá de eso y a poderlo hacer una práctica cotidiana, más allá de la celebración, más allá de la conmemoración, más allá del solo evento que pasa una sola vez, ¿no? Como las consultas, hacerlo algo cotidiano, y para eso creo que requeremos procesos mucho más cercanos, que van, como dice Citlali, de trabajo directo con la comunidad, de preguntarles, y que también requieren tiempo y espacios y recursos. Sí, sí lo requieren mucho esfuerzo, porque un trabajo con la comunidad es un trabajo de todos los días, porque no se forma comunidad de un taller un día y ya quedó, ¿no? Implica entrarle, investigar y justo
de mi línea, yo podría proponer la investigación acción participativa, que te permite hacer una búsqueda sistematizada, que tiene propuestas, pero que aparte se democratiza y que justamente las personas que viven el conflicto son quienes narran la problemática. No es un agente externo que les dice cómo están y qué van a hacer y cómo se va a solucionar o resolver, ¿no? Ir justamente, también retomo lo que mencionaba Malú, a ir a la transformación, y la transformación requiere tiempo y recursos y muchos esfuerzos. Y hasta ahí le dejo. Yo creo que, bueno, pues es un temota, ¿no? El que lanzas así como para poder decir 3 cosas sobre eso, pero yo diría, primero, yo no creo en los proyectos prescritos. O sea, un proyecto que lanzan los gobiernos de manera general en todos lados y entonces todo el mundo lo tiene que aplicar del 1 hasta el 10 o de la A a la Z. Nosotros trabajamos más bien como en situaciones muy concretas y son las propias comunidades las que hacen su propio diagnóstico de la violencia. Uno de los comentarios que están haciendo es que la violencia se ha normalizado. Yo diría que sí, o sea, la violencia se ha normalizado y no nos preocupa que haya tantos desaparecidos, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que también la paz no se hace visible. O sea, podemos decir, la violencia es visible, claro, porque están los asesinatos, están los desaparecidos, están, etcétera, los torturados y demás, pero ¿y dónde está la paz? También hay paz. Porque entonces, ¿cómo vamos jugando de manera dinámica este sentido de binomio paz-violencia? Entonces, ¿cuáles son aquellos proyectos que permitan que realmente las comunidades participen de una manera auténtica, de una manera distinta? Pues tienen que tener como una cuestión mucho más, una metodología y una forma en que se inserten en esta perspectiva en los procesos educativos, ¿no? Y que sea la comunidad la que decida cuál es el problema fundamental que se hace a través, o por lo menos nosotros lo hacemos a través de un diagnóstico. La comunidad entera participa diagnosticando su violencia y fijando cuáles son los problemas fundamentales de esa comunidad para poder trabajar a lo largo del ciclo escolar y terminar con. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con los profesores, con los maestros y los vamos sensibilizando. Ahorita se está dando un curso que yo no estoy porque estoy acá, con directivos en el estado de Nayarit. Y trabajamos mañana martes con docentes y trabajamos con OTP el jueves y entonces se van sumando. Pero es cómo integrar, y lo estamos haciendo con la Secretaría de Educación Pública además, a nivel federal, porque estamos trabajando en 4 estados de la República. O sea, que es difícil, sí, es muy difícil, que hay que transformar cosas, pero creo que tiene que haber voluntad política por un lado, ¿no? Que cuesta mucho trabajo, que a lo mejor no cuesta tanto dinero, porque lo que queremos es que lo que hacen lo hagan de otra manera, nada más, ¿no? Pero de otra manera implica como esto que decía Citlali, ¿no? Tiene que haber todo un proceso, o Tania, perdón, tiene que haber una serie de recursos y tiene que haber una serie de cosas que se vayan incorporando y tiene que haber seguimiento. La estructura misma de la Secretaría tiene que estar convencida de que esto se puede llevar a cabo y lo hemos llevado a cabo en 4 estados de la República, que se puede, ¿no? Que están dispuestos, que hay una necesidad imperiosa, no solo de los niños y las niñas, sino de los propios profesores. Ahora que nosotros estamos trabajando en línea, la evaluación que hacemos de las sesiones, ellos mismos y ellas mismas dicen, qué esperanza, qué bueno que nos vimos, qué bueno que los oímos. O sea, son estas cosas que el profesorado a nivel nacional les urge, porque están en la trinchera día con los alumnos y las alumnas y estas realidades educativas tan difíciles. Entonces, el que sean sensibles las autoridades, en este caso, de la Ciudad de México se pueden trabajar, nosotros ya hemos trabajado con Pilates, por ejemplo, empezamos a trabajar cuando todavía la experiencia se había hecho en Tlalpan, por ejemplo, ¿no? Estuvimos trabajando ahí con algunos compañeros, toda esta parte de cómo se inserta la cuestión de la mediación de conflictos, o también estuvimos trabajando en la Gustavo Madero hace unos años
en donde están las escuelas mismas participando. Hemos estado trabajando a nivel de educación superior, preparando promotores en los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, hay que ir insertando esto en el IEMS, ¿no? En el Instituto de Media Superior. Creo que hay formas distintas de incorporar, pero tiene que haber como esto que decían, ustedes están en un programa de derechos humanos que tienen una dimensión de educación para la paz, pues desde ahí podemos empezar como a generar y poder sumar. Yo hay una cosa que sí lamento y me ha tocado en varias invitaciones que tenía en los webinarios ahora, estos nuevos que participamos, en donde encuentro cosas maravillosas como lo que están diciendo Citlali y Tania, pero no nos conocemos, no sabemos cómo nos enriquecemos de nuestras propias experiencias. Entonces, yo creo que tenía que haber un proceso de acercamiento, ¿no? Próximamente los vamos a invitar. Digo, después con vida nos vamos a poner de acuerdo para poder vincularnos. A lo mejor ahorita es muy difícil porque estamos precisamente en esta situación, pero una vez que regresemos a la nueva normalidad, a la normalidad en serio, podamos hacer un proceso de acercamiento y hacer una comunidad de quienes trabajamos educación para la paz, porque hay una necesidad también imperiosa de poder compartir con quienes estamos de acuerdo. Entonces yo diría, es voluntad política, pero también es como una cuestión que verdaderamente se implemente como una perspectiva dentro del gobierno, que haya un espacio en el gobierno y que no haya 3 pesos para que eso cuando ya se hizo se termine, sino que haya una voluntad de que esto es transversal y tiene que ir caminando a lo largo de por lo menos un sexenio. O sea, si nosotros trabajamos, lo primero que trabajamos fueron 2001 a 2006 y trabajamos con 2.700 escuelas porque había voluntad política. Entonces, bueno, pues esta cuestión fue fundamental porque esos niños y niñas que fueron mediadores de conflictos, hoy los puedes ver en la universidad y son otros. Son verdaderamente, no es que yo quisiera cacarear el huevo, como dicen, o presumir, pero es que es esto lo que produce la educación para la paz. Entonces, pues comenzamos a reunirnos y a poder ver los beneficios que este programa tiene para la pacificación de una ciudad como la nuestra, ¿no? Por ahí diría, pues hay muchas cosas que decir, pero sobre política pública, sobre cómo se hace. Hay una persona que está pensando en la educación para la paz y el agua, por supuesto, o sea, hay toda la cuestión de la vinculación con los problemas fundamentales, si es el agua y el medio ambiente, tiene que estar ahí la comunidad, o si son los niños y las niñas en cierto nivel también, o los que están en riesgo también, o sea, hay mil de cosas, pero no podemos encuadrar todas porque es la propia comunidad, ya se decía, quien va diagnosticando y va precisando cuáles son los problemas más importantes de violencia que puedan generar propuestas y alternativas de paz. Por ahí. No sé si... No, claro que sí, la verdad es que es no solamente muy clara y aborda muchas de las diferentes dinámicas que tenemos que tener en cuenta para esto, para poder hablar de estos procesos integrales. Y esto me lleva a leer algunos comentarios que podemos ver que nos están haciendo en Facebook, dando seguimiento a este proceso de responsabilidad, no solamente de gobierno, sino como de construcción social. Nos comentan que para cumplir el mandato de educar para la paz, educar para respetar los derechos de todas y todos, tiene que haber una exigencia pública para todas y todos, los medios de comunicación, pero sobre todo de televisión, porque los programas que esta promueve están llenos de violencia visual, verbal, alimenta prejuicios, comportamientos discriminatorios, egoístas y de abusos. Entonces también considerar todos estos diferentes espacios en los que se tiene que hacer un trabajo en común, como lo han mencionado las 3 integrantes. Otro comentario que nos hacen, siguiendo un poquito sobre la ética del perdón que nos hablaban, que no realmente implica perdonar a ciegas, es considerar las posibilidades de conciliación
a partir de la evaluación humana del suceso. El perdón no implica que el victimario resulte disculpado de su falta, sino al contrario, asumir la responsabilidad de los hechos. Este es otro comentario que nos hacen. Y voy a leer el tercero y dar unos minutos por si tenemos algún comentario que hacer en respecto a estos. También nos mencionan que tiene que integrarse en el currículum la educación para la paz desde una perspectiva de mediación y de comprensión para el otro, ¿no? Entonces, estas dimensiones de también las participantes del diseño de contenidos que se reciben y que pueden a veces encontrarse con estos espacios en los que hay un trabajo previo de no violencia. Una vez más, hablar de estos procesos de resolución y de reconciliación. Y por último, levantar de la tinta muerta estos mandatos de construcción de paz hacia ya una integración directa en el currículum, es lo que nos comentan. No sé si alguien quiere agregar algo sobre estos comentarios. Perfecto. Bueno. Yo sí quiero decir algo. Creo que es cierto que no he hablado y bueno, el espacio de plano está como muy chiquitín, pero es toda la cuestión de la justicia restaurativa. Creo que nosotras durante mucho tiempo oímos de cuál era la responsabilidad de los estudiantes frente a los problemas que se generan en la escuela, ¿no? Y sobre todo con directivos de secundaria, era como muy severos, ¿no? Con la cuestión de que ellos tienen que tomar sus responsabilidades porque ya son más grandes, etcétera, ¿no? Entonces nosotros empezamos a explorar cómo incorporar la justicia restaurativa y creo que nos da el sentido de poder concebir al que ofende, al ofensor, en este caso un niño o niña que a veces, digamos, se les pasa la mano y no se dan cuenta de lo que están haciendo, para que realmente sean acompañados, no con el castigo, porque yo creo que una de las cuestiones que nos ha hecho mucho daño en México ha sido, bueno, en el mundo entero, pues, pero ha sido el castigo, ha sido esta visión punitiva de la que no salimos porque todavía creemos que el manazo, que la vara, etc. O sea, y no estoy diciendo cosas que es del siglo pasado, las hemos oído ahora, ¿no? O sea, en una reunión con directivos, yo les decía los derechos humanos y me decía, Malú, no vas a cambiar con tus derechos humanos porque los derechos humanos nos dan erisipela. O sea, bueno, yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, no hay una cuestión de un cambio ahí y creo que el meter la idea de la justicia y de la responsabilidad que los niños y las niñas tienen que asumir acompañados de la propia comunidad, ¿no? Creo que ahí hay una visión totalmente distinta. Y yo en ese sentido, claro que yo estoy de acuerdo con esa forma de pensar la ética del perdón, o sea, pero creo que muchas veces decimos perdóname de lo que te hice y realmente son como de dientes para afuera, ¿no? No hay por eso no estoy de acuerdo, pero y además que en un sentido más de ciudadanía, creo que entra más el sentido de la reconciliación, pero este es un debate que tendríamos que dar en otro lado, pero lo que quiero decir es cómo nos asumimos, ¿no? En ese sentido de no pensar que el castigo es la solución, y se separa de alguna manera de este discurso y esta forma de asumir la educación para la paz en contextos muy concretos, ¿no? Muchas gracias, Malú. Sí, Citlali. Sí, sobre lo de la educación para la paz que debe entrar en los contenidos, si no entendí mal en el currículum, perdón, en el currículum. Bueno, me parece que un poco lo tocamos de paso, pero me gustaría igual apuntar algunas cositas, que claro que la educación para la paz debe estar en el currículum, pero hay que tener un montón de cuidado sobre cómo se plantea en el currículum, porque si se plantea como una asignatura, pues sucede lo mismo que sucede con la ley, ¿no? Se puede convertir en contenido inerte, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos ido tejiendo las tres en esta conversación, las cuatro, es que la educación para la paz tiene que ser transversal, ¿no? Y tiene que estar atravesando todos los espacios de la escuela, de la comunidad, etcétera, ¿no? Y entonces
claro, lo que está en el contenido, en el currículum, se hace visible dentro de la escuela, pero no basta con que sea visible, ¿no? Es algo que tiene que estar presente y habitando todos los espacios. Y en esta idea de ser transversal, recupero nuevamente esta idea del diagnóstico comunitario que aún dentro de la escuela tiene que construirse así, ¿no? De manera comunitaria, con la escucha del colectivo docente, ¿no? De las voces de los estudiantes, incluso desde la forma misma de pensar el espacio físico, ¿no? ¿Qué espacios físicos permiten relaciones más igualitarias, permiten relaciones que promueven la paz? ¿No? Entonces, esta cuestión de la educación para la paz incluso tiene que impactar el espacio físico, ¿no? Los tiempos escolares, tiene que haber tiempos para ello, ¿no? Y eso, digamos, rebasa lo que sería una asignatura. Entonces, pensaba yo un poco que más allá de que sí tiene que estar dentro del currículum, pues es buscar las formas en que las pedagogías del cuidado, por ejemplo, entran en las formas de relaciones en todo el ámbito escolar, ¿no? Y en todo lo que sucede dentro de las aulas, ¿no? Entonces, con este objetivo de formar personas conscientes de la fragilidad, de la vulnerabilidad y de la interdependencia inherente a la especie humana, ¿no? Entonces, eso, pues claro que está bueno que esté en el currículum, pero también más allá de estos contenidos. Muchas gracias, Citlali. Sí, Tania. Sí, yo siguiendo el hilo de Citlali, entonces reflexiono en torno a que si hablamos de educación para la paz, justo va a repensar la educación misma, ¿no? Justo todo el programa escolar. Pienso mucho en una experiencia que tuvimos en educación intermedia cuando estábamos haciendo y en construcción del programa que tuvimos, que se llamaba Escuela Colectiva, y las y los estudiantes mencionaban que parte del problema de que existiera violencia entre ellos es que las clases mismas y los espacios escolares lo propiciaban. Por ejemplo, con las calificaciones, que ya el decir que tal es 4 y el otro es 6 y el otro es 8 y el otro es 10, ya pone una diferencia. Entonces, lo que ellas pedían eran espacios para solamente poder ser amigas y amigos, porque, por ejemplo, en la clase de matemáticas, si te equivocas, te abuchean. Entonces, la misma estructura, retomando también lo que mencionaba Malú, la misma estructura es la que propicia esos desencuentros, esos conflictos. Entonces, sí, creo que va más allá de pensarlo con que esté en la currícula escolar o que tenga un apartado en un libro de texto, ¿no? Sino realmente en repensarnos desde el principio. Adelante, Malú. Yo quería mencionar que esta cuestión de la importancia de estar trabajando con toda la comunidad, o sea, nosotras hacemos hincapié en que tiene, en la escuela hay 3 espacios de participación y de organización que pudieran como irse apropiando, ¿no? Apropiando de su propia, de su espacio de discusión y de organización. Está el Consejo Técnico Escolar, en donde están los docentes y las docentes, y es cierto, una de las preguntas o de las participaciones que pusieron en el chat, de que no es considerado el maestro. O sea, sí, hay un protocolo que en 2011 se puso para que hicieran, para que se fijaran algunos espacios para que no hubiera ni maltrato, ni abuso sexual infantil, ni el bullying famoso, ¿no? Ni acoso escolar. Sin embargo, no se dio la dimensión de trabajar con maestros y maestras. Ese protocolo es exclusivamente para niños y niñas. Además, se generalizó en todo el país. Algunos son leyes, otros son protocolos. Ahí hay, por ejemplo, un problema legislativo brutal, porque si ya metieron cultura de paz, está en contradicción con esta noción del protocolo. Pero tenemos que ver qué les pasa a los maestros y las maestras. O sea, ellos también viven violencia y ellos también en su espacio del CTE, el Consejo Técnico Escolar, que se reúne cada mes, o ahora creo que es muy diferente, tienen que abrir espacios también ellos y ellas de cómo ir cambiando esa realidad que viven también de violencia que viven al interior de la escuela. Pero también está el Consejo de Participación Social, que está en las mamás y los papás.
si ustedes hacen un análisis de las últimas leyes, se darán cuenta de que hay un divorcio total entre docentes directivos con papás y mamás. ¿Quién tiene la culpa? La mamá y el papá. De ahí viene la violencia. Y yo siempre he dicho, sí, de la familia viene la violencia. Muchas veces se dice eso. Entonces tu familia es violenta o la mía también, porque digo, nosotros no vivimos en mi casa, vivimos conflictos, pero violencia no. O sea, que es muy diferente y creo que en ese sentido habría que ir viendo. Y tenemos otro que menos aún. O sea, no hay consejos de participación, digo, no hay comités o la asociación de alumnos, ¿no? Que nosotros les decimos comités estudiantiles para rescatar lo que significa 68, ¿no? Los comités estudiantiles tienen también que organizarse y tienen que decir los niños y las niñas qué quieren, tiene que haber asambleas en las escuelas con tiempos específicos. Entonces, si realmente queremos que un proyecto en el ámbito de donde sea, pero particularmente en la escuela, los 3 consejos tienen que participar, tienen que sostener este proyecto. No lo tiene que sostener el directivo o la directora de desarrollo curricular, que por cierto metimos en los libros, metimos porque me invitaron a hacer los libros de cívica y ética. No estoy totalmente de acuerdo en, no, o sea, que sea exclusivamente la asignatura, ya lo dije, ¿no? Nosotros trabajamos con toda la comunidad, pero algo es algo, ¿no? Y que ella tenga una visión distinta, por lo menos, eso es lo que nos... Pero no es nada más decir que ella tiene que hacer ahora responsable para que entre la cultura de paz. Sí es muy importante, pero es responsabilidad de todo el mundo. Y la responsabilidad creo que está en la misma escuela. Los maestros tienen que organizarse para ver cuáles son las mismas formas de violencia que se suceden ahí. Y ir tomando, como en este sentido de la no violencia, aspectos que no utilicen la violencia como forma de lucha, pero que vayan planteando alternativas de poder cambiar su realidad, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad es de todos y todas, pero fundamentalmente de no, como no seguir pensando en que nada más recae sobre un gobierno y que el gobierno tiene que resolver, no como una cuestión muy paternalista ahí, sino que desde el arrebato, digamos, como desde la posibilidad de ejercer los derechos de todos y todas, como también el derecho a la paz, aunque no sea legislado ni además no sea un derecho humano, lo tomamos como de alguna manera un algo que nos permita realmente vivir de una manera distinta, ¿no? Por ahí va, sí. Muchas gracias, Malu. Ahora, ahorita estuvieron ahondando las 3 en diferentes herramientas que hay que observar. Malu habló de diferentes núcleos que hay que considerar que tienen que ser retomados y que tienen que ser fortalecidos. Y esto nos lleva a algunas preguntas que tenemos en diferentes, las redes que nos están acompañando y que hemos recibido. Y varias coinciden en una misma, que sería cuáles son las dinámicas o prácticas favorables que ustedes reconocen o han podido poner en práctica de resolución de conflictos, tanto fuera como adentro del aula. Incluso nos preguntan, aunado a esta misma pregunta, si existen herramientas o dinámicas que hayan sido utilizados en otros lugares y se pueden adecuar a México, si existen escuelas o espacios donde ya se están implementando y cuáles son las que ustedes reconocen o que les gustaría destacar en este momento. Creo que ya nos están preguntando cosas como cómo podemos aterrizarlo ya en la práctica, dinámicas específicas que nosotros veamos para resolución de conflicto que tiene que estar muy presente. Bueno, pues de manera muy concreta, por ejemplo, nosotros concebimos que el proceso, un proyecto que se inserta de educación para la paz en toda la escuela, ¿no? No es únicamente el concepto de vamos a resolver conflictos, ¿no? Sino hay como
es como no tener en cuenta lo que significa un proceso. Como decía, no, de alguna manera no se trata de Terés en un momento dado, Citlali decía, no se trata de crear comunidad en un curso o unas pláticas, sino que es un proceso. Y nosotros también entendemos de que hay escuelas en donde se han apropiado, por ejemplo, de la cuestión del proyecto de Educación para la Paz y le siguen, ¿no? Le siguen por años, ¿no? ¿Qué es lo que por lo menos nosotros estamos proponiendo y empieza a dar resultado? Es que se inicie el ciclo escolar haciendo un diagnóstico participativo. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, decía, ¿no? Que también un poco la estructura de la escuela o el edificio, el plantel, ¿no? A veces crea violencias. Nosotros hacemos mapas de riesgo en donde la comunidad haga su propio, bueno, docentes o eso, y también con papás y mamás, y puedan elegir cuáles son los lugares de la escuela en donde se crea violencia, donde hay lugares donde se crea paz. Y en ese sentido funciona muy bien el Consejo de Participación Social, porque entonces ahí se ponen las pilas y entonces hay que cambiar la reja, o hay que poner una barda, o hay que poner, etcétera, y entonces se van creando como este nivel de participación, este nivel de participación de todo el mundo y de comunidad. Entonces se van diagnosticando. Se diagnostican también, por ejemplo, con una encuesta muy rápida y muy fácil de dónde están la bronca en las relaciones, ¿no? Si es con directivos, o si es con maestros, o si es con papás y mamás, y cómo se da esas relaciones, ¿no? O cuáles son los problemas que han sido históricos y que no se han resueltos. Entonces, diagnosticar para nosotras es lo primero, y de alguna manera tiene que haber un comité formado por docentes, papás, mamás, directivo, ¿no? Y si se puede vincular con la estructura educativa hacia arriba, estaría perfecto, porque entonces hay un seguimiento y un acompañamiento mucho mayor. Ahí hay un equipo en donde hacen un programa de trabajo. Ese programa de trabajo puede estar en el plan, en el programa anual de trabajo, en el PAT famoso, que es el que va a dar cuenta de todos los programas y todos los proyectos que están trabajando dentro de la escuela a lo largo del ciclo escolar. Y ahí se van como haciendo una serie de cuestiones, ¿no? Hay programas, por ejemplo, que nosotros hemos empezado a copiar, bueno, el de resolución de conflictos, en la participación de los niños y las niñas. Ese comité ese equipo de promotores de paz, que son formados por docentes, por mamás y papás y directivos, capacitan a los niños y a las niñas para que realmente los chavos, sobre todo en secundaria, primaria no funciona, y ahí el comité tiene que más bien entrar mamás y papás en primaria, pero en secundaria puede entrar. Y en secundaria hay un programa muy lindo que lo hace un autor, un educador para la paz en España, que se llama Juan Carlos Torrego, que se llama niños acompañantes. Esa es una cosa primorosa, porque los niños acompañantes también se eligen democráticamente en los salones, y entonces van dando seguimiento a los niños que están deprimidos, o los niños que tienen alguna dificultad de poderse integrar a la escuela, o que están mal en las calificaciones, etcétera, ¿no? Entonces los acompañan para que ellos se puedan integrar a la comunidad. Entonces, como estos niños que también son capacitados, que también tienen que tener como un seguimiento muy, muy cercano, digamos, de parte de las autoridades o de parte del comité, del equipo promotor de paz, como también pueden hacer como un montón de cosas, las asambleas, el poder tener intercambio entre grupos. Por ejemplo, los niños de sexto en primaria pueden enseñar a los niños a leerles un cuento, el intercambio y eso de los salones, el poder tener una responsabilidad. Me acuerdo que hicimos un proyecto que se llamaba exactamente Niños, Niñas Alzan la Voz, que así se llama también el Facebook que tenemos. Había los metimos a trabajar sobre la cuestión de mediación de conflictos, y una mamá llegó en el foro que hicimos y dijo, es que este era un vago,
O sea, 2 días era expulsado y un día era, se quedaba en la casa. Y ahora a las 7 de la mañana está vestido, bañado y tiene ganas de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque él tiene la responsabilidad, porque es muy bueno en matemáticas y él se va a ir con los chavos de su salón que no pueden con matemáticas. Entonces hay que ver las responsabilidades que pueden asumir, hay que hacer convivios, hay que hacer rallies, ¿no? En donde los papás y las mamás entren, hay que ver cómo los papás y las mamás también asumen la responsabilidad dentro de la escuela. O sea, hay N cosas, o sea, no hay una técnica, una forma concreta como para poder hacer, se trata de ir viendo lo que son las prácticas restaurativas, hay que ver todas unas cúmulo de experiencias y yo les voy a poner también en el, que es un material ya viejo, pero estamos tratando de rescatar un poco toda la experiencia que tuvimos, que no hemos tenido tiempo, pero les voy a poner también los materiales con los que contamos nosotros, que se llama Contra la Violencia, Eduquemos para la Paz, por ti, por mí, por todo el mundo, que es así se llama el proyecto que tiene GEM y que tiene 2 carpetas, una para niños y otra para adolescentes. Muchas gracias, Malu. Muchas gracias. Bueno, yo desde la experiencia que tenemos trabajando en escuelas primarias, una herramienta y una forma que nos ha servido muchísimo para poder hacer diagnósticos participativos antes de iniciar con las actividades o con las propuestas, es hacer un laboratorio de investigación. Y entonces nosotras jugamos a que somos detectives y esto es algo que de entrada ya atrapa a las niñas y a los niños y se comprometen con la causa de investigar y ser detectives y buscar la información que necesiten. Entonces, cuando íbamos presencialmente a las escuelas, teníamos un laboratorio de investigación sobre la violencia. Entonces, eran varias sesiones donde nos juntábamos, platicaban sus experiencias, pero después salían a recopilar información, tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, para la parte cualitativa usaban herramientas de documental, entonces tenían una cámara, un micrófono, se organizaban, cada quien se repartía un rol, uno llevaba el micrófono, otro la grabadora, otro la cámara, otra era la productora que tenía que encargar y gestionar a quién iban a entrevistar, y se ponían a hacer entrevistas en toda la escuela. Entonces, fue muy bonita esa experiencia porque de entrada el resto de la comunidad también participaba y también les ubicaba como el grupo de detectives y también aspiraban y pedían ser del grupo de detectives. Entonces es muy lindo que eso se pueda ir rotando y cambiando para que no siempre sean las mismas personas. Entonces también iban a recolectar encuestas, pero desde las encuestas, ellas y ellos proponían qué información deberíamos de buscar, qué sería relevante. Entonces retomo mucho lo que decía Malu de evitar los proyectos prescritos, ¿no? Sino realmente poder ir viendo qué es lo que la comunidad pide y qué es lo que la comunidad quiere hacer. La última sesión de este laboratorio de investigación era hacer una maqueta de la escuela donde pudieran generar propuestas con plastilina de qué se les ocurría para contrarrestar los efectos de la violencia que ya habían mapeado previamente. Entonces pienso que como organizaciones es importante quitarnos el miedo a preguntar y quitarnos el miedo a no saber y poder evitar la vulnerabilidad que implica el no saber. Por ejemplo, este año, con todo lo de la pandemia, pues nuestro programa ya no está presencialmente en las escuelas, evidentemente. Entonces, abrimos un espacio nuevamente de investigación en donde las niñas y los niños lo han ido guiado. Entonces, lo primero que logramos mapear es que la urgencia más importante para ellas y ellos eran los espacios de socialización. Era que desde marzo no habían vuelto a conectar ni a contactar con sus amigas ni con sus amigos de la escuela y que necesitaban espacios para hablar con alguien que no fuera las personas con las que viven, para distraerse un poco, porque la televisión o, en el mejor de los casos, las clases por Zoom, no les permite ni siquiera chatear entre ellos, conectar de manera interpersonal. Entonces,
eso fue lo que hicimos. Hicimos un proyecto que se llama Recreo, que son sesiones virtuales seguras para niñas y niños, puedan entrar y platicar y hacer lo que quieran. Entonces, un gran reto para el equipo de mediación, que por cierto son actrices y actores que llevan títeres y que esto hace que llamen muchísimo la atención de las niñas y los niños, era poder soltar sus planeaciones y abrir el espacio para que las niñas y niños dijeran qué quieren jugar la siguiente vez que nos reunamos. Porque nosotros podemos llegar con nuestros juegos que desde nuestra mirada adulta pueden funcionar muy bien, pero abrir el espacio a preguntar nos pone, digamos, en un espacio vulnerable, porque puede ser que se cambie nuestra planeación o puede ser que lo que habíamos pensado no es lo que realmente quieren. Entonces, creo que es empezar a habitar esos espacios de incertidumbre y abrazarlos y aprovecharlos, porque realmente es necesario cambiar quién escucha y quién cambia, y perdón, es necesario cambiar quién escucha y quién habla, especialmente en un momento tan crítico para el mundo en el que realmente no tenemos respuestas y no tenemos ninguna certeza. Entonces, empezar a escuchar otras opiniones y otras propuestas creo que es bastante enriquecedor. Bueno, a mí me gustaría comentar, como he dicho, Cocoa no trabaja en el aula, sin embargo, creo que sí hay coincidencias, ¿no? Para nosotras también es fundamental y creo que funciona tanto en el aula como fuera de ella, como lo han expresado las dos compañeras, la cuestión de no hay fórmulas, ¿no? O sea, hay bases en común, hay objetivos que queremos, hay experiencias vividas que pueden ser comunicables a otras comunidades, pero no hay fórmulas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es llegar a la comunidad y hacer una asamblea en donde nosotros compartimos las experiencias que hemos tenido a partir de ciertas actividades, ciertas estrategias en otras comunidades. Y la comunidad misma decide cuáles le suenan pertinentes o cuáles quiere proponer, ¿no? Para esa construcción de un espacio educativo común, comunitario, en donde vamos a participar quienes estemos ahí presentes, ¿no? Entonces, esa es una forma. Siempre vuelvo al mismo tema, la escucha activa, ¿no? El diagnóstico comunitario y pues eso, vincular diferentes comunidades de prácticas que de por sí están ya vinculadas, ¿no? Entonces yo decía, en los casos en los que es posible vincular la escuela con la comunidad, se obtienen cosas maravillosas. Pienso en alguna experiencia que me compartieron en Cherán, en donde la escuela está vinculada al cuidado del bosque y a la resistencia que la comunidad de Cherán, ¿no?, ha logrado y las cosas que ha conseguido a partir de ello. Y una cosa que en Cocoa trabajamos y que bueno, es el pilar de nuestro proyecto, que es la cuestión intergeneracional, nos parece súper enriquecedor y que contribuye un montón a esta construcción de la educación para la paz. Un poco lo decía Lourdes en estos intercambios que puede haber dentro de las escuelas, donde los chicos con más y las chicas con más experiencia académica acompañan a otros. Eso genera una sensación de comunidad muy auténtica, ¿no? En donde quienes están más versados en algún tema se sienten capaces de cuidar al otro desde lo académico, desde lo emocional, como lo planteaba el Lourdes, y en ese sentido, pues tienen esta cuestión del cuidado como asumir la expectativa de la otra persona. Y eso los compromete muchísimo más. Y siempre cambiar, justo lo que decía ahorita Tania, quién habla y quién escucha, eso construye un montón de comunidad, ¿no? Que sean las chicas y los chicos quienes pueden de repente convertirse en los educadores o de los más jóvenes o de sus compañeros o de sus propios docentes y directivos. Eso es una forma de generar comunidad y de contribuir a la creación de estas estrategias para la paz, para la resolución de conflictos que suceden dentro del espacio escolar o dentro del espacio educativo, pero después trascienden, ¿no? Y esa sería mi participación. Soy Malú. Perdón. No te oímos, Samantha. Les pido perdón, una disculpa.
Tenemos muchas preguntas en los diferentes espacios, pero por cuestiones de tiempos tenemos que empezar a ir dirigiéndonos a nuestro cierre. Sin embargo, quisiera preguntarle a las ponentes si quisieran extender 5 minutitos extras para responder alguna pregunta más. Disculpen, yo sí o sea, 5 minutos sí tengo, pero me tengo que ir al curso de directivos que tenemos también, lo tengo a ratitito, te entro al otro, así es que sí, 5 minutos sí, gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Pues entonces podemos dirigir la pregunta precisamente que va dirigida hacia Malú. Malú, hay una pregunta directamente a los proyectos en los que has trabajado, en la cual nos preguntan, ¿utilizan la perspectiva intercultural para construir proyectos de resolución de conflictos en grupos de mujeres indígenas? Y si es así, ¿cómo? Sí, bueno, hemos tenido no con tanta regularidad o sistematicidad en estos proyectos con indígenas, pero el GEM se dedica también a trabajar con grupos indígenas y dentro del trabajo productivo que hacen en los proyectos productivos que tienen, se ha incorporado la perspectiva de trabajar con la mediación de conflictos y en este sentido lo de la comunidad, ¿no? O sea, con una dimensión totalmente distinta. Por supuesto que una de las cuestiones para nosotras fundamentales como eje transversal en toda la experiencia es el aprecio por la diversidad y en ese sentido pues estamos como muy comprometidas en la no discriminación y la forma de que sean las propias, en este caso de las mujeres indígenas o de los pueblos originarios, en donde vayan como pautando, ¿no? Esta cuestión de lo que hemos reiterado, creo que aquí las tres, que es, bueno, que vayan asumiendo su propio proceso, pero por supuesto que hay una cuestión importante, pero yo creo que es un poco, yo diría que no es como un ámbito en donde se ha trabajado tanto. La cuestión de los proyectos de educación para la paz a nivel del campo habría que ver, por ejemplo, en Colombia hay un montón de experiencias ahí riquísimas que habría que rescatar y que tendríamos que ver cómo han funcionado, pero que la lucha por la tierra o la lucha por los proyectos económicos y la educación para la paz, eso creo que tendríamos que ir como mapeando en donde hace, creo que en México hay, pero por lo menos yo no los conozco tan bien como para poder también trabajar, pero sí hay una parte importante que desde la perspectiva de género y desde los movimientos feministas hemos hecho alguito, no mucho, pero alguito sí. Muchas gracias por tu respuesta, Malu. Les ofrezco una disculpa de parte de Samantha, que acaba de tener un problema con la luz en su departamento. Ya saben, como gajes del oficio de ahora llevar a cabo el home office y de esta pandemia. Muchísimas gracias por tu respuesta a esta pregunta tan concreta, Malu. No sé si quieras... o si quieran más bien Tania y Citlali seguir con las otras preguntas, o si no, no hay ningún problema, hacemos el cierre ahorita. Yo puedo seguir, Vida, si te parece bien. Ok, Citlali, tú también puedes seguir, si no también nos quedamos con las preguntas de Tania, que hay por ahí unas directas. Sí, podemos continuar. Bueno, yo puedo continuar. Perfecto. Malu, muchísimas gracias por tu participación. Lo que nos has compartido a lo largo de esta hora y media más o menos, ha sido fundamental para reflexionar un montón de cosas que quedan pendientes, que siguen pendientes y que ojalá dejen de estar pendientes en la agenda educativa, pero no solo eso, sino que se convierta en un eje transversal de las políticas públicas de un montón de temas. No creas que se me olvida, ya por ahí les mandaremos un correo a las 3 para que se generen estos puentes, que al final del día
estos seminarios y estas mesas de conversación no son solo para acercarnos a todas, todos y todes a estos temas, sino también para construir los puentes entre los grupos de sociedad civil, entre sociedad civil, academia y gobierno. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Yo darles las gracias, Vida, porque creo que sí es cierto que nos hace falta mucho acercarnos y conocer las experiencias. A Tania y a Citlali, un gran abrazo, y hay que seguir adelante y hay que seguirnos reuniendo. Y sí, la exigencia para ustedes, Vida, es pues nos podamos conectar y seguir trabajando de manera, porque falta mucha construcción y falta mucho idear nuevos discursos y nuevas prácticas y nuevas referencias que nos hagan que esto de Educación para la Paz sea un producto hecho en México, digamos, ¿no? Para que lo apliquemos realmente en una situación tan delicada, tan pues dolida, ¿no? En un país tan dolido como el nuestro, ¿no? Muchas gracias a todos, a todas. Por ahí dejo, pues, te mando los materiales que prometí, y pues también ahí está mi correo y todo para que puedan en todo caso conectar. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Gracias. Malú. Y ya solo para terminar, porque también nuestros intérpretes, que muchísimas gracias por todo su apoyo, se tienen que retirar. Les hago las dos últimas preguntas que van además dirigidas a ustedes y que creo que son muy ricas como para terminar de cerrar y entender este gran tema. Y la primera es para Citlali y es como en torno a una reflexión sobre cómo podrían ustedes desde la chamba que hacen ustedes en COCOA, explicar cómo es su visión sobre el núcleo familiar y cómo esta visión extendida que ustedes tienen justo permea muchas más acciones dinámicas y procesos, no solo evidentemente individuales, sino también comunitarios y colectivos. Ok, trataré de hacerlo breve. Esta pregunta en realidad tiene que ver con los orígenes de COCOA, de nuestro planteamiento y de cómo queríamos incidir en los espacios educativos. COCOA tiene dos vertientes. Una es los talleres a los que está vinculada toda la comunidad y otras que son clases que se acercan un poco a los esfuerzos que han hecho otras campañas de alfabetización. Sin embargo, en COCOA pensamos en hacer esta educación intergeneracional atendiendo a una problemática muy específica, que es que particularmente las mujeres son excluidas de manera temprana de la educación formal y después cuando se acercan a proyectos remediales como puede ser el INEA o pueden ser otras campañas de alfabetización, suelen desertar por la misma razón, que es estar al cuidado de niños, ancianos y enfermos. Entonces en COCOA lo que buscamos fue una estrategia que nos permitiera seguir acompañando los procesos educativos de estas mujeres sin que tuvieran que renunciar a esas otras actividades que tienen y más bien potenciar esos vínculos que tienen con las personas a las que cuidan como una comunidad de aprendizaje. Muchas veces estas comunidades de aprendizaje suelen ser entornos familiares, pero muchas veces no. Hemos tenido casos, por ejemplo, de mujeres mayores que cuidan a niños que no son de su familia. Entonces, lo que hacemos un poco es poner en común los saberes de estas personas y también sus inquietudes de conocimiento de las adultas y ponerlas en diálogo con los saberes de las personas más jóvenes o de quien sea que comparte ese ámbito, ¿no? Entonces lo llamamos familia, pero no solo se restringe a familia, ¿no? Por eso yo decía como cualquier grupo humano que comparta la misma habitación y las mismas prácticas cotidianas, y entonces generamos las clases considerando a todas las personas que van a compartir ese espacio y que tienen la voluntad de participar en esa clase, y entonces ahí ponemos en común sus necesidades y sus intereses educativos y también sus saberes, aquello que van a poder aportar a esa comunidad de aprendizaje y que va a entrar en diálogo. Y se generan dinámicas muy poderosas y muy conmovedoras, ¿no? Entonces, personas que comparten espacio cotidiano y que muchas veces no se habían escuchado porque no habían tenido el tiempo, porque no habían podido construir el espacio,
¿no? Y que entonces a partir de las propuestas que hacemos nosotras logran construir esos vínculos todavía más estrechos o construir aprendizaje en colectivo, ¿no? Entonces, mujeres que complementan su educación, digamos, de lectoescritura, su formación lectoescritora, con lo que las niñas y los niños a su alrededor están aprendiendo en la escuela, pero no solo eso, ¿no? Se ponen muchos otros saberes en común ahí. Entonces, un poco de ahí va nuestra experiencia. Y en los talleres están bienvenidas también gente de personas de todas las edades, y eso genera que también haya una discusión de las actividades y de los temas que les interesan a ellos y nos interesan a nosotros tocar, muy, muy plural, ¿no? Y entonces uno se sorprende de ver qué es lo que aporta la mirada de una niña con respecto al mismo tema que puede ser la violencia, a cómo lo puede entender un adulto, hombre, mujer, lo que sea. Entonces esa es nuestra aproximación a estos espacios familiares, que como digo, no necesariamente es familia, pero de personas que comparten un cotidiano. Claro, y eso fortalece también, no solo impulsa y desarrolla, sino que fortalece la construcción de redes dentro de los grupos, ¿no? Y también como que en muchos espacios sucede ya, también puede haberse una reestructuración como de la transferencia de saberes de forma generacional, ¿no? Que eso también es muy rico. Muchas gracias, Itlali. Y creo que se vincula bastante bien la respuesta que nos das con la pregunta que le hacen a Tania directamente, y ya que con esta cerramos, y es, para Tania le preguntan, ¿la educación para la paz y la resolución de conflictos se puede trabajar también con adultos? ¿Cómo es trabajar con ellos desde este enfoque? Y si educación ha hecho trabajos con adultos. Gracias por la pregunta, Vida. Pues bueno, sí, y de hecho, algo muy curioso que pasaba ahora que estábamos cerrando ya las sesiones de recreo, las niñas y los niños nos decían, oye, también hazlo para adultos, porque les vendría muy bien a mi mamá juntarse con sus amigas un ratito a platicar. Entonces, sí, actualmente tenemos proyectos justo con toda la comunidad escolar, que son docentes. Tenemos un laboratorio especial para docentes que se ha generado algo muy lindo, porque como mencionaba Malú hace un rato, los y las docentes también tienen muchas ganas de ser escuchadas y escuchados. Realmente creo que todos tenemos esas mismas ganas. Entonces, estos espacios para docentes han sido muy lindos, porque aparte de compartirse herramientas visuales, visuales, digitales o incluso emocionales para poder sobrellevar la situación actual, se tejen vínculos y redes muy fuertes de apoyo entre ellas y ellos. Lo mismo también tenemos para madres y padres, y esas son las comunidades con las que estamos trabajando. También tenemos proyectos para adolescentes. Entonces, sí se puede trabajar con adultas y adultos, y de hecho, pues van de la mano, ¿no? Creo que es importante justo empezar a focalizar nuestros proyectos, a trabajar con la comunidad completa y no solamente con cachitos de la comunidad, porque justo así podemos lograr mayor impacto. Entonces, también desde que estábamos en las escuelas, trabajamos a la par con docentes y con madres y con padres. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a las dos. Malú, si nos está viendo, y también todo el equipo de Malú, muchísimas gracias. Qué mesa más rica. La verdad es que teníamos como muy pensado que esto podría irse más por el lado pedagógico, y creo que justo una de las cosas que más nos están gustando de estas mesas del seminario es que logramos sí hacer un alcance más allá del tema eje y del objetivo principal que tienen las mesas, y eso es riquísimo, ¿no? El objetivo de este seminario, y es por lo que nosotros, por la forma que tenemos y la visión que tenemos de trabajo, no solo en la Dirección General de Derechos Humanos, sino en la Secretaría de Inclusión, Bienestar Social de la Ciudad de México, es que creemos vital, ¿no? La creación de espacios que nos acerquen a reflexionar y a aprender colectivamente sobre las diversas realidades que confluyen en nuestra ciudad en específico, pero sí en todo el país en general. Y por esa razón es la que creamos estos conversatorios, y creo que estamos logrando ese objetivo gracias a
no solo a ustedes, a las participantes que vienen a compartirnos todos sus conocimientos y saberes y sus experiencias, no solo en el quehacer profesional, sino también se nota sus experiencias de vida, sino también cómo se confluye esto con los comentarios y las preguntas que nos hacen todas ustedes, todos y todes desde Facebook Live y a quienes están con nosotros en Zoom. Entonces, muchísimas gracias. Les agradecemos a todas las personas que están involucradas y que se han involucrado en esta mesa. No solo a las personas que coordinan, sino que participan activamente también, que son todas ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a este diálogo y a construir abiertamente estos procesos significativos que están destinados al bienestar colectivo de la ciudad. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Charlie, no sé si tú quieras invitarnos a las próximas sesiones del seminario. Hola, muchísimas gracias a todas por sus participaciones. Sin duda un conversatorio, un webinario muy nutritivo y muy enriquecedor para todas las personas. Gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas, también quienes estuvieron con nosotras esta mañana, y a todas las personas que nos acompañaron en Zoom y en Facebook. Pues les invitamos con mucho gusto a la mesa 3 de este seminario virtual Cultura y Educación para la Paz y No Violencia en la Ciudad de México, el próximo lunes 18 de enero de 2021, igual a las 11 de la mañana, sobre derechos humanos y procesos de justicia, donde vamos a visibilizar proyectos orientados a la construcción de procesos de paz y partir del trabajo con grupos de atención prioritaria, ¿no? Y desde el enfoque de reinserción social, justicia transicional y justicia restaurativa. Nos van a acompañar Paola Zavala, de Organización Comunitaria por la Paz, Daniela Malpica Neri, de Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos, y Violeta Maltos Rodríguez, del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho. Así como también Olivia Rubio, quien es consultora e independiente, y nuestra mesa será moderada por la maestra Hilda Telles Lino, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues, ¿qué más? Desearles, pues, no sé cómo esté, pero un feliz 2021 a todas, todos y todes. Y agradecerles por su resistencia y por sus valiosas aportaciones durante todo este 2020. Y recordarles que en la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja, con más restricciones, y que es momento de quedarnos en casa. Muchas gracias a todas, todos, todes. Cuídense, cuiden a su gente, a sus seres queridos, a su comunidad. Usen tapabocas, recuerden lo que nos acaba de decir Charlie, seguimos en semáforo naranja, entonces es momento de cuidarnos todavía mucho más. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Feliz día.